Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Pérez Salazar y el día de hoy vamos a tratar el tema de la unidad 3 de nuestro programa de Derecho Administrativo, llamado Función Pública. Así que, acompáñame. Pero sucede que antes de empezar vamos a poner una dinámica. A continuación, se te presentará un índice que indicará en qué minuto aparece cada tema, para que puedas ir a él directamente si así lo deseas. Al final del video se anexarán las bibliografías que tomamos en consideración y la razón de por qué se decidió que la forma de explicar este tema fuera por video. Ahora sí, sin más, comencemos. Hoy en día, la actividad de la administración pública y de todo el gobierno no abarca solamente la prestación de servicios. Realiza otros trabajos importantes como la recaudación de contribuciones. Esto quiere decir de impuestos, los cuales han servido como la base económica que sostiene al Estado mexicano y a los servicios públicos que brinda. También hablamos de acciones financieras, producción de bienes, realización de obras públicas tales como carreteras, caminos y puentes que sirven para el traslado de personas y cosas, además de la comercialización de bienes. Estas actividades son muy importantes para la ejecución del servicio público mexicano. Si el servicio público en algún momento hubiera sido un bebé, entonces, ¿dónde tendría su nacimiento? Bueno, pues el servicio público nace casi como actividad única del Estado, ya que hablar del primero implicaba ligarlo con la administración. El servicio público era su única y exclusiva actividad. Para el siglo XX, se acepta que no toda la actividad de la administración es servicio público, sino que además le concernían actividades políticas, financieras y hasta técnicas. Cabe señalar que después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis se nos vino encima y el servicio público ya se establecía con otro tipo de características. Por ejemplo, número 1. Se puede prestar por el Estado o por los particulares. Número 2. Puede prestarse con o sin propósito de lucro por el Estado o los particulares. Y 3. Es de naturaleza administrativa o económica, o sea, industrial o comercial. A partir de la década de los 80, el Estado tiene una nueva idea. Esta es la de abstenerse de intervenir en numerosos servicios públicos, decidiendo que fueran los particulares quienes los prestaran. Nuestro Estado conserva servicios públicos administrativos sin propósito de lucro y fundamentales, como lo son el de justicia, la educación, la salud, la seguridad y el agua potable. Punto 3.1. Precisión del concepto, su definición y elementos y su importancia. Si tuviéramos que dar una definición sencilla sobre lo que es el servicio público o la función pública, entonces diríamos que está formado por el conjunto de deberes, derechos y situaciones que se originan entre el Estado y sus servidores. El jurista francés Maurice Harieu decía que es un servicio técnico prestado al público por una organización pública de manera regular y continua. ¿Para qué otra razón? Pues para satisfacer las necesidades de la sociedad. Además de que ya no tiene como elemento esencial que no tenga fines lucrativos, ya que es un atractivo normal para los concesionarios, que al invertir recuperan no solamente su ganancia, sino también una gran cantidad de utilidades. Punto 3.2. Análisis de las teorías sobre la función pública.
Las distintas teorías emplean diversas terminologías, las cuales a veces pueden contradecirse o simplemente pretenden innovar. Pero el único problema es que recurren a sinónimos para designar una misma actividad. A continuación presentaremos algunas de las tesis que analizan la función pública. 1. Tesis unilateral. Sostiene que la relación del servicio se regula unilateralmente por el Estado y que no se requiere del consentimiento del agente público porque se trata de una obligación impuesta por el orden público. Número 2. Tesis contractual. Sostiene que la relación entre el Estado y sus trabajadores es una relación contractual, o sea, en la que interviene la voluntad del Estado y la del propio trabajador. Ambas voluntades se subordinan al orden jurídico para definir su propia situación. Número 3. Tesis del acto condición. El acto condición se deriva de la voluntad del Estado y del particular nombrado y del efecto jurídico que origina. O sea, condicionar la aplicación a ese caso particular de las disposiciones legales preexistentes que regulan la relación establecida. Número 4. Tesis del estatuto legal y reglamentario. Las relaciones del Estado con sus trabajadores se regulan de manera estatuaria o reglamentaria. Los derechos y obligaciones de los servicios públicos se fijan en las leyes y reglamentos. Es un acto unilateral del Estado que fija las condiciones que juzgan necesarias para el servicio, sin que intervenga la voluntad de la gente, pues es facultad exclusiva de los poderes de la Unión. Punto 3.3. La función pública desarrollada por los poderes federales, locales y municipales. Esta clasificación corresponde a nuestra organización política. Es posible que para la prestación de un servicio público se unan, número 1, la federación y estados, y número 2, estados y municipios entre sí, o hasta incluso el gobierno federal y el de otro país. Bueno, pero ¿cuándo son federales los servicios públicos? Son federales los servicios públicos que presta el Estado a través de sus secretarías de Estado o por una entidad paraestatal. También los prestan los particulares vía concesión administrativa. Son leyes administrativas federales las que rigen la vida y prestación de los servicios que cubren todo el territorio mexicano. Bueno, pero ¿y cuándo son estatales? Son estatales los servicios públicos que prestan los gobiernos de cada estado dentro de su jurisdicción territorial. Lo hacen a través de su administración central o paraestatal y se someten al régimen de leyes administrativas locales. Oye, pero ¿no estás olvidando los municipales? ¡Ah, claro! Son municipales los servicios que prestan el ayuntamiento o los particulares dentro de la jurisdicción territorial de cada municipio. En el artículo 115 de la Constitución, fracción tercera, nos señala cuáles son los servicios que debe brindar el municipio. Por ejemplo, agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbramiento público, limpia, recolección y traslado de residuos, panteones, rastro, parques y calles y su equipamiento. Punto 3.4. Los servidores públicos, desarrolladores de la función pública. Regulación jurídica aplicable, derechos y obligaciones. Toda actividad estatal requiere de un personal administrativo eficiente e idóneo para la atención de los servicios públicos y demás actividades del Estado. La función pública no puede hacerse sin el trabajo del hombre, primordial y esencialmente.
Englobándolo en una idea general, entonces, el funcionario público se caracteriza por expresar y participar en la formación y ejecución de la voluntad estatal. Las obligaciones que regulan el comportamiento de los servidores públicos se refieren principalmente a la obediencia jerárquica, la discreción y la lealtad. Entre los deberes de los funcionarios y servidores tenemos el deber de prestar la protesta leal, el deber de prestar el cargo, el deber de diligencia, el deber de desinterés, el deber de obediencia, el deber de discreción, el deber de seguridad y el deber de residencia. Mientras que dentro de sus derechos tenemos el derecho al cargo, en tanto que se consideren en las respectivas leyes de egresos. Más que un derecho autónomo, es la condición de los otros derechos porque equivale al derecho de permanecer en la relación del empleo. El derecho al ascenso. Los funcionarios tienen derecho a ser mejorados en su condición burocrática si reúnen con las condiciones de aptitud moral y técnica que requiere una actividad administrativa. O sea, ascender de puesto junto con una mejor remuneración. Derecho al sueldo o salario. O sea, el pago de la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de sus servicios prestados. Y será de acuerdo con las categorías que ocupen. También tenemos derecho a las licencias, vacaciones y descansos, además de otras ventajas económicas como los honorarios, las compensaciones, horas extras, gastos de representación, gratificaciones y por supuesto no podían faltar los aguinaldos. Otro derecho es el de asociación sindical de los trabajadores al servicio del Estado. La regulación de los funcionarios públicos la encontramos en los artículos 89 y 123 constitucional, además de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual es una ley reglamentaria del 123. Punto 3.5. Función pública, ejecutiva administrativa, legislativa y judicial. La función legislativa es una actividad creadora del derecho objetivo del derecho, subordinada al orden jurídico, y consiste en expedir las normas que regulan la conducta de los individuos y la organización social y política. Esta función se encomienda al Poder Legislativo Federal. Las legislaturas de los estados legislarán solo en la esfera de su competencia. La función jurisdiccional corresponde a la manifestación de su acto fundamental, que es la sentencia, al igual que la ley corresponde a la función legislativa y la decisión a la ejecutiva. Normalmente se le encarga al Poder Judicial y se define como la acción jurídica encaminada a la declaración del derecho. El Poder Judicial es una institución a disposición de los particulares y el Estado. La función administrativa es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo. Se realiza bajo el orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actos materiales, que tienen por finalidad la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes públicos o con los particulares, reguladas por el interés general y bajo un régimen de policía o control. Y sí, eso fue todo sobre la función pública. Déjanos saber en tus comentarios qué te parece lo que está poniendo en práctica el nuevo gobierno. ¿Dejarías que la función pública se siguiera llevando como hasta ahora o cambiarías algo? Justo en este momento están apareciendo en tu pantalla las bibliografías en las que nos basamos para poder realizar este trabajo. Si gustas consultarlas de manera física,
te recomendamos asistir a la Biblioteca Antonio Caso, que se encuentra en nuestra amada Facultad de Derecho. Y aquí te aparece la razón por la que decidí hacer mi trabajo en video. Eso fue todo por hoy. Agradecemos tu atención. Hasta la próxima.